Qué privilegio poder estar en esta noche delante de todos ustedes para poder compartir esta palabra, para poder traer a sus vidas una palabra que Dios ha traído primeramente a mi vida y la he titulado ¿Cuál es el plan? Y como seres humanos pues somos expertos en planificar, en hacer planes, en hacer proyectos, en muchas cosas, pero muchas veces los padres ya le han planificado la vida a los hijos, debe estudiar lo que su papá estudió, lo que su mamá estudió y muchas cosas así, y pues no está mal que uno planifique y que uno se proyecte de esa manera. Lo que está mal es cuando no lo hacemos de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo al diseño de Dios, de acuerdo al propósito de Dios para nuestra familia. Y nos vamos a ir a tomar un ejemplo de una familia que está en el libro de Génesis, que es la familia de Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob. Y vamos a estar mirando esta familia y planificar, el significado de planificar, de un plan, de una planificación. Es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual, factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos. Entonces, en base a esa definición también vamos a mirar tanto como ejemplo esta vida, esta familia de Isaac, pero también lo vamos a llevar a cada una de nuestras familias y vamos a ir, que es lo lindo de la palabra, es que uno puede ir y tomar lo que la palabra trae para cada uno de nosotros, porque la palabra habla independientemente, porque es una relación, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, es una relación personal íntima del Señor. Entonces vamos a mirar Génesis capítulo 27, del versículo 41 al 46. Y dice allí, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Y miramos, partiendo de la condición de esta familia. Y veíamos en este texto la condición de esta familia, y es una condición de que la familia tiene una crisis, está en crisis. Hay una crisis en esta familia, pero para poderlo mirar, veamos Génesis 26, del 12 al 14. Y dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Entonces no había un problema económico. Mire que Isaac, un hombre temeroso de Dios, un hombre que criado en el temor de Dios, Dios lo bendijo en un año de trabajo, porque Dios bendice al que trabaja. ¿Sí? Trabajó un año y ese año cosechó al 100 por 1 y se hizo muy poderoso y tuvo mucho. Entonces no era, aunque es necesario la riqueza, pero no era un problema de riqueza. Y ahí podemos ver que no todo es dinero, estaban económicamente súper bien.
Pero para mirar en qué crisis está esta familia, miremos la condición de cada uno de ellos. Por ejemplo, de Isaac. Isaac, que tipifica el sacerdocio, que tipifica el liderazgo, que tipifica la espiritualidad en el hogar, el protector, el que está allí, es sustentador, el que sustenta. ¿Sí? Entonces mire que Isaac en Génesis 27, versículo 22, dice allí: y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y el 27. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo. ¿Sí? Isaac había perdido por cosas naturales ya su vista, pero prefirió confiar más en su olfato que en sus oídos. Isaac que debía estar en completa conexión con el plan de Dios para su familia, o sea, sus sentidos debían estar en completa conexión con el plan de Dios para su familia, pero Isaac prefirió, o sea, se dejó llevar por el mundo de los sentidos, por el mundo de las emociones, por el mundo de que si usted como hombre, como sacerdote, quita su visión, quita su mirada de su función como sacerdote, como esposo, como papá, entonces sus ojos son abiertos a otras cosas. Como en el huerto del Edén, cuando Eva miró y codició el árbol, ella quitó la mirada y sus ojos fueron abiertos a otras cosas. Por eso nosotros como hombres, yo declaro que nosotros como hombres, los hombres de Cejes, los hombres que conocemos, hoy declaramos que sus sentidos se alinean al propósito de Dios. Que hoy hay colirio en nuestros ojos, que hoy tú, Señor, destapas nuestros oídos y nos llevas a ser sensibles a tu voz, porque tu palabra dice que tú eres cabeza de todo varón. Pero sin embargo, Isaac, que oró porque Dios le sanara la esterilidad a Rebeca, y Dios lo hizo, pero se dejó confundir por el mundo de los sentidos. Prefirió más el olfato, las acciones y lo que no le decía, lo que le decía a su oído, que le decía que era la voz de Jacob. Mire la condición de Rebeca, Génesis 25. Génesis 25 del 19 al 26. Dice allí: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Esto es, el que toma por el calcañar o el que suplanta. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Entonces mire que a Rebeca le fue dada la revelación del plan de Dios para su familia. A Rebeca, ella sintió en su ser, dice allí en su ser, sintió el propósito de Dios, el proyecto de Dios. Pero como lo vamos a ver, o como muchos de pronto ya lo conocemos, Rebeca lo quiso hacer a su manera, ¿sí? Y hoy que comparto esta prédica, hablo a las mujeres y no importa la edad que tengan, porque es mujer.
Y dice que Dios le reveló en las entrañas de ella, desde el mismo formación de estos dos seres en su vientre. Desde ese momento Rebeca le consultó a Jehová, porque una mujer que consultaba, y Jehová le dijo, Jehová le reveló. Muchas veces, o como muchas veces nosotros que vamos a donde nuestro pastor, a donde nuestro líder, y le pedimos un consejo sobre algo y ellos nos lo dan, pero preferimos hacerlo a nuestra manera. Preferimos hacerlo de acuerdo a nuestro raciocinio, de acuerdo a lo que nosotros sentimos. ¿Sí? Hasta Rebeca cayó en el punto de manipular. Manipuló a Isaac para que Isaac enviara a Jacob allí a donde el tío Labán, para que de allá fuera que tuviera él la mujer. Entonces, Rebeca tenía el plan, pero mire la condición de ella. Prefirió hacerlo a su manera. Ahora veamos Esaú. Esaú, y muchas veces uno piensa en Esaú como pobre Esaú, pero la realidad fue que Esaú vendió su herencia, menospreció su primogenitura, su hambre, otra vez los sentidos, otra vez lo físico, su hambre. Superó el que él se preocupara por las cosas duraderas, por las cosas que tenían valor permanente, como su primogenitura. Y fue por una simple comida. Por una simple comida, dice allí en Génesis 25, 33. Dice así: y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces, él prefirió el placer a lo eterno. Él prefirió saciar un momento. Y hoy día que muchas veces se ve este mundo de mundo microondas. Y esa era la condición de Esaú. Y más adelante dice que se dejó llenar en Génesis 27, 41. Dice allí: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Diría nuestro amado pastor Ángel, Esaú tomó el camino de Caín, se fue por la línea de Caín, se fue por la línea de dejar que en su corazón viniera odio, viniera venganza, viniera envidia, viniera tantas cosas, hasta el punto de consolarse con matar a su hermano Jacob. Y esa era la condición de Esaú. Ahora miremos Jacob, la condición de Jacob. Génesis 27, versículos 19 y 20. Y dice así: y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Entonces vemos a Jacob, un hombre ambicioso, un hombre voraz, un hombre que se aprovechó de la impetuosidad de su hermano Esaú y usurpó la primogenitura de la familia. ¿Sí? Un hombre que vemos que le mintió descaradamente a su papá y puso el nombre del Señor en vano. Pero todo esto le salió mal. Todo esto le salió al revés, porque tuvo que huir de esa misma familia, esa misma primogenitura que él había adquirido de una manera equivocada. ¿Sí? Y tuvo que estar allí donde su tío Labán, más o menos unos 20 años desterrados allí donde su tío Labán, y su tío Labán le pagó con la misma moneda. ¿Sí? Debemos entender que lo que siembro, eso voy a recoger.
Es una ley tanto en lo natural como en lo espiritual. Y uno pensaría que Jacob de pronto aprendería de que los engaños no son buenos. Pero la realidad es que si mira uno la vida de Jacob, él no hizo un gran progreso en esta parte. Fue un mal esposo, creó rivalidad entre ambas esposas. En su rol de padre tuvo preferencia por dos de sus hijos, a punto de que los otros estuvieran dispuestos al homicidio con su hijo. Entonces ciertamente Jacob no tendría esa madera o ese carácter o esa capacidad para ser un líder, para ser un líder de toda una nación, de todo un pueblo escogido. Pero lo que sí había de real es que Dios había escogido a Jacob. Dios nos eligió inclusive sin nosotros haber hecho algo para merecer dicha elección. Mire que lo escogió desde el vientre. Desde el vientre lo escogió, no había hecho absolutamente nada Jacob para merecerse que Dios lo hubiera escogido. Igual nosotros. Porque el Señor no está buscando lo que usted y yo hacemos, sino que Él está buscando lo que somos. Porque Él sí conoce nuestro corazón, sabe lo que hay en nuestros corazones. Entonces no muchas veces es necesaria, Dios pone necesariamente los ojos en la conducta de una persona, ¿sí? Y vemos esa condición de Jacob, un hombre tramposo, ahora un hombre fugitivo, un hombre que puso en riesgo la promesa, porque la promesa caía sobre él. Y mira hasta el punto donde estaba Jacob, donde estaba todo el plan del Señor para la familia. Para esta familia estaba todo patas arriba, por decirlo así. No se sabía que iba a ser un hijo huyendo, el otro con pensamientos de asesinato. Su papá no, en el mundo de los sentidos no sabía nada. Su mamá con esa zozobra de que tenía que mantener eso. Era una familia en crisis. Y era algo terrible, pero lo que me impresiona es que de ahí Dios levanta lo que sea. Dice que no importa, hasta dice que nos saca del lodo cenagoso. Nos saca del lodo cenagoso, o sea, no importa de pronto lo que estamos mirando, reconociendo la situación actual, tanto de esta familia, pero también de nosotros, porque a eso nos trae la palabra, que podamos mirar cuál es mi condición actual. ¿Cuál es mi condición actual? ¿Cuánto estoy separado del plan de Dios? Ya lo descubrí, lo estoy buscando, lo estoy desarrollando, porque lo más grande que nosotros como cristianos podemos hacer es encontrar ese propósito de Dios para nuestras vidas y no escatimar nada de tiempo, de recursos, de lo que sea para desarrollar ese plan. Para desarrollar ese plan, porque es el plan que nos va a beneficiar. Entonces no importa, porque de ahí Dios puede. O sea, Dios nunca va a cambiar el propósito. De pronto lo tiene que renovar, de pronto lo tiene que enrutarnos de una manera muchas veces brusca, como lo vamos a ver con Jacob. Y nos vamos a centrar ahora en Jacob, vamos a estar centrados en Jacob, en este hombre un tramposo, un fugitivo, poniendo en riesgo la promesa. Y vamos a mirar el segundo punto. El primer punto es reconocer la condición actual. Ahora, segundo, ¿qué lo llevó a esta condición? Y vamos a ver que lo primero, por escuchar voces extrañas. Génesis 27, versículo 8. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Le está hablando Rebeca a Jacob. Versículo 13. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Versículo 43 de ese mismo. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Aunque era la voz de su mamá, no era la voz de Dios. Y es ahí donde volvemos a ver los sentidos. Lo importante de tener la sensibilidad a la voz de Dios.
lo importante que es tener ese alineamiento, tener esa frecuencia bien nítida que podamos experimentarlo, porque a nosotros nos puede llegar la voz de Dios, nos puede llegar la voz del enemigo también, y está la voz nuestra, de nuestra sabia opinión, de nuestra naturaleza caída, que también está allí y que también se manifiesta, pero una cosa importante es que estoy escuchando, ¿sí? Estaba escuchando a su mamá, pero su mamá era una mamá que estaba quebrantada allí, porque estaba con todo al revés ella, con engaño, con mentiras, con manipulación, entonces no podía tampoco dirigirlo a él. Ahí es donde necesitamos muchas veces nosotros ser la sensibilidad, que Dios sea el que le hable primero a uno, que Dios se lo confirme a través de alguien, ya es otra cosa, pero que sea Dios el que le hable directamente a su corazón, y lo hemos aprendido aquí en la iglesia Cejes con el discipulado, con el ABC y todo esto, que aprendemos que Dios está dispuesto a hablarnos y quiere hablarnos y habla de diferentes maneras a nuestras vidas. Pero Jacob estaba escuchando una voz equivocada. Había una condición de sacrificio, pero la madre fue facilista. Siempre habrá una condición para adquirir una bendición. Y muchas veces pensamos en hacerlo más fácil, ¿sí? Hacerlo a nuestra manera. Muchas veces pensamos que el hacerlo a nuestra manera es la manera correcta. Muchas veces pensamos que hacerlo a la manera de Dios es a la manera complicada, que es a la manera que no vamos a poderlo hacer, que es a la manera que vamos a tener muchas inconformidades, ¿sí? Y es lo contrario. Es como cuando el enemigo le presenta a uno la oferta, y uno muchas veces como Esaú cambia la oferta y vende la primogenitura. Entonces había algo que sacrificar, pero la madre quiso hacerlo a su manera. Es mucho más fácil obedecer que desobedecer, ¿sí? Trae mucha mayor bendición. Dice de que debemos tener cuidado porque somos tentados a tomar atajos en nuestras vidas. Somos tentados a pasarnos el proceso, somos tentados a evadir muchas veces las responsabilidades que tenemos. Y otra cosa que lo llevó a esa condición fue el pecado. Y en Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, del versículo 13 al versículo 17 dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año, y traficaremos y ganaremos. ¿Sí? Tenga en cuenta a Dios. Ahí no tenemos en cuenta a Dios. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Somos momentáneos, somos sentimentales, somos hormonales. Y dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta definición, cuando yo me encontré con esta definición de la Biblia del pecado, porque uno el pecado dice, lo identifica como que la mentira, aquellas cosas así, el robar, el tener relaciones antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Pero dice aquí que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también eso es pecado. Y eso puede llevarnos a que no estemos dentro del plan de Dios, donde el proyecto de Dios, porque eso fue lo que llevó a la condición de Jacob, la condición de Jacob de estar huyendo, de estar arriesgando la promesa, de estar mentira tras mentira y engaño tras engaño. Muchas veces es por no estar bien alineados en ese plan de Dios. Entonces hemos visto ya el segundo punto también. Vamos a terminar mirando el tercer punto. El primer punto es reconocer el estado actual, cómo estamos actualmente.
Ya después de que hemos mirado y hemos pesado, nos hemos hecho preguntas, porque usted y yo debemos muchas veces preguntarnos por qué en ciertas situaciones reacciono así, para saber la realidad de la condición actual en la que estoy yo. Y de ahí mirar qué me ha llevado a estar en esa condición. Pero entonces en el punto 3 vamos a ver, camino para lograr una correcta planificación. Y en ese punto 3 vamos a mirar 3 cositas bien importantes, porque es donde nosotros muchas veces nos duele, y es cuando vamos a llevar a práctica la palabra que hemos escuchado. Entonces, camino para lograr una correcta planificación. Cerrar ciclos. Cerrar ciclos. Génesis 33, versículos del 3 al 4. Dice así: y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Hay que ponerle fin a ciertas conductas. Hay que cerrar ciertos círculos, ciertos ciclos. Hay que cortar ciertas relaciones. Ellos tuvieron allí un encuentro donde cerraron un ciclo, porque ahí pudieron experimentar un consuelo, un perdón. Muchas veces no hemos perdonado. Muchas veces no nos hemos perdonado nosotros mismos. Muchas veces cosas del pasado que todavía vienen a nuestras mentes, cosas que de pronto perdimos en el pasado, decisiones que tomamos, decisiones que no tomamos, y muchas veces la Biblia dice que no traigamos a memoria las cosas pasadas, ¿sí? Y cuando no habla de las malas, también habla de que muchas veces también traemos las glorias pasadas y pensamos que Dios no nos puede dar algo mejor, no nos puede dar más gloria, no puede darnos más unción. Entonces, cerrar esos ciclos. ¿Qué ciclos necesitamos cerrar? ¿Qué actitudes dañinas tenemos todavía en nuestro corazón, inclusive hasta hacia Dios, hacia nuestra esposa, hacia nuestros hijos? Debo dejar que Dios quebrante nuestro corazón para poder cerrar ciclos, en nuestras vidas. Necesitamos que Dios quebrante nuestro corazón, que Dios quebrante esa dura cerviz. La cerviz es aquí, lo que tenemos acá, lo que muchas veces no nos deja que usted y yo agachemos nuestra cabeza, reconozcamos cómo estamos, reconozcamos qué situación es la que estamos, que no era arreglado, porque siempre de pronto con mi esposa vamos y tenemos las mismas reacciones, a veces nos decimos lo mismo, y debemos ponerle cita a ese problema, debemos ponerle cita a esa conversación de pronto con los hijos, de pronto con los padres, de pronto con un amigo, con un hermano, y tenemos ese ciclo ahí abierto, no hemos cerrado ese evento doloroso o ese hecho de nuestro pasado. Cambiar hábitos, cerrar ciclos, cambiar hábitos. Los hábitos son una semilla. Mire Génesis 27:36. Dice, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre, Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. ¿Sí? Y entonces ese era el hábito de Jacob, un engañador, ¿sí? Un suplantador. Entonces esos hábitos debemos terminarlos, esos hábitos debemos no permitir. La Biblia dice, las pequeñas zorrillas dañan los grandes viñedos, ¿sí? Y esa parábola de Jesús habla de esas zorrillas que eran pequeñitas y que ellas no alcanzaban a coger las vides de los frutos de las vides. Lo que ellas hacían era que entonces cobaban hasta tumbar la mata, hasta encontrar la raíz, y tumbaban la mata y se comían todas las uvas.
esos hábitos que muchas veces no terminamos, que no cerramos, ¿sí? Muchas veces no entendemos que esas pequeñas, la Biblia dice, un poquito de levadura leuda toda la masa. Muchas veces no entendemos que eso debemos dejarlos. Dejar de esos hábitos que muchas veces nos llevan a justificarlos. Muchas veces justificamos con frases como, hermano, usted sabe que eso es un proceso y llevamos 10 y 15 años en el proceso. O hermano, es que cada uno tenemos una debilidad, pero la palabra de Dios dice que el Señor se fortalece en nuestra debilidad. Entonces debemos cerrar ese ciclos, debemos cambiar esos hábitos. Eclesiastés 10:1 dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es considerado como honorable, ¿sí? Entonces habla de eso, vuelve y nos refiere de que debemos cerrar los ciclos y cerrar y cambiar hábitos. Y el otro punto es restaurar sueños. Génesis 28:15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Encuentros profundos con el Señor van a poder restaurar nuestros sueños, van a poder restaurar el plan que de pronto no está tan claro hoy día para nosotros. Va a poder llevarnos a que nos confrontemos y revisemos la condición actual a la luz de la palabra, con transparencia, que si mi pastor me pregunta cómo estás o mi líder me pregunta cómo estás, podamos decirle si realmente estoy bien o si realmente necesito que me ayude en esta área. Uno para sostener su vida cristiana, su vida de liderazgo, siempre debe entender que debe tener un mentor, debe haber alguien que lo esté mentoreando y Dios le doy gracias al Señor porque en la iglesia se ha creado esa cobertura de los mentores y ha sido de gran bendición, porque uno necesita un compañero así como Aarón y Hur que le sostenían las manos a Moisés, compañeros de oración, compañeros que estén allí con uno también en poder servir para restaurar nuestros sueños y siempre tener ese Timoteo, alguien al cual uno le está enseñando la palabra, le está diciendo, vea, manito, es por acá, vea, es por allá, es haciendo esto, así fue que yo aprendí. Entonces, restaurar los sueños. Estamos en el tercer punto y la parte C de ese tercer punto es restaurar los sueños. Y es a través de encuentros profundos con Dios. Versículo 12 de ese mismo Génesis 28 dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y con eso fue lo que Jacob se encontró con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios en medio de ese desierto, en medio de que él estaba huyendo, en medio que a través de esa maquinación y todo eso que había hecho, había obtenido una primogenitura de su familia y todo lo que él había hecho, muchas veces debía haberse encontrado con reprimendas de parte del Señor. Pero la realidad es que Dios no lo recibe sino con eso, sino que le da un sueño. Y mire ese tipo de sueño, le reveló a Jesucristo, le reveló el plan de la restauración de la humanidad, de la redención de la humanidad a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Eso fue lo que encontró Jacob huyendo. Eso fue lo que él encontró. Y ahí más adelantico en el versículo 19 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad. Y ahí en ese momento cuando él se despierta levanta un altar y le coloca Betel, que significa casa de Dios, que traducido es casa de Dios.
y levanta y hace un voto con el Señor, que si el Señor lo acompañara, que si a él no le faltaría la comida ni el vestido durante el viaje que tenía, y que si iba a volver a ver a su papá, él le decía que él era su Dios y le llevaría el diezmo de todo lo que ganare. Entonces mire el voto que hace, mire el encuentro y el sueño con el Señor, lo que produce en Jacob, ¿sí? Las promesas que Dios le reafirma a él, ¿sí? Y ese puente que apunta como lo podemos ver en Juan 1:51. Juan 1:51. Dice así, y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Sí? Dice que levantó un altar y derramó aceite sobre el altar y lo llamó Betel, casa de Dios. Y después más adelante encontramos a Jacob luchando con Dios. Génesis 32, 26. Y está Jacob restaurando sus sueños. Génesis 32, 26. Dice así. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y ese encuentro, que es uno de los encuentros más extraños en la Biblia, el encuentro de Jacob con Dios de una manera cara a cara, como él lo pone cuando levanta ese otro altar y lo llama Peniel, donde Dios lo hace reconocer, porque Dios le pregunta su nombre, y Dios sabía su nombre, que era Jacob, pero lo llevó a que se confrontara con su nombre, y por eso le dijo que ya le cambió el nombre a Israel, el que lucha con Dios. Ya no se llamaría más Jacob, el engañador, ¿sí? Pero esta vez Dios le dejó una renguera física como una evidencia de la presencia de Dios, para que Jacob ya tuviera en cuenta el encuentro con Dios, ese encuentro con Dios, pero le dejó esta vez. Y muchas veces nosotros tenemos evidencias en nuestra vida física de pronto, o emocional, o hasta económica, de la realidad de Dios, de la experiencia con Dios. Y por último allí, Dios lo bendice. Génesis 35, versículo 7. Y dice allí, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Y aquí en este capítulo 35 es donde el Señor bendice a Jacob. Y Jacob levanta un altar, pero este altar se llama el Betel, que el Betel significa Dios de Betel, o Dios de mi casa. Una cosa es que uno diga la casa de Dios, y otra cosa que uno diga mi casa es de Dios, ¿sí? Entonces ahí él tuvo otro encuentro especial con el Señor, que cambió su relación con Dios, y Dios le bendice, le dice crece y multiplícate. Dice, una nación y conjuntos de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos, tierra para ti y tu descendencia. Dios le termina de confirmar el plan que ya le había revelado a su mamá hacía un tiempo, ¿sí? Y que a raíz de que esta mujer no lo tuvo en cuenta y lo hizo a su manera, hasta Jacob termina con una evidencia física de la presencia de Dios. Pero lo tremendo es que termina con la promesa de Dios, termina con la promesa del Señor para su vida y para la vida de sus hijos, porque de ahí hoy día podemos conocer lo que se llama el pueblo de Israel, la nación de Israel. Viene de estas 12 tribus, estos 12 patriarcas, ¿sí? Y en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro
que habrán citas divinas para muchos de los que estamos en estos momentos. Yo declaro que vienen encuentros profundos contigo, Señor. Yo declaro que somos personas que empezamos a procurar esos encuentros profundos contigo, Señor Dios, porque cuando te experimentamos a ti, Señor, tenemos un beneficio en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo es ministrado por ti cuando te experimentamos, cuando tenemos encuentros. Yo declaro que vienen encuentros para muchas de las personas que estamos en estos momentos reunidos, encuentros de refrigerio, encuentros de renovación, encuentros de más unción, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro, Señor, yo declaro eso sobre cada uno de los que queremos planificar en ti, Señor, porque tú tienes toda la autoridad, Dios. El Señor tiene toda la autoridad. Él lo hace como Él quiere, a la manera que Él quiere, a la forma que Él quiere y en el tiempo que Él quiere. Y en el nombre de Jesús, que pueda quedar esta enseñanza grabada en nuestro corazón y si es una buena oportunidad, si alguien que está escuchando de pronto esta palabra por primera vez, que nunca ha escuchado el Señor, nunca ha escuchado de que Dios ya hizo un plan, Dios ya tiene un propósito para su vida, Dios ya ha planificado, ya ha diseñado, Dios no está ensayando, porque Dios no es un Dios de ensayos. Los que ensayamos muchas veces somos nosotros. Si hay alguna persona así que pueda repetir, o de pronto ha escuchado por segunda vez la palabra y todavía hay cosas en su corazón, pueda repetir después mío esta oración. Señor Jesús, yo hoy reconozco que no he planificado mi vida de acuerdo al diseño tuyo. Por eso yo hoy abro el corazón, las puertas de mi corazón, y te recibo, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. No lo borres de allí jamás. Gracias por tu perdón. Gracias por tu perdón. Y que hoy usted pueda declarar que de aquí en adelante contará con el Señor para sus planes. En el nombre de Jesús, yo le doy la bienvenida a la familia de Dios, a la familia de Cejes. Ahí están nuestros números de la iglesia, el número de WhatsApp para que puedas contactarnos, para que podamos seguir ayudándote a descubrir el plan, para que empieces a crecer, para que venga sobre ti algo bien especial, porque cuando uno se acerca a Dios, Dios no lo echa fuera. Y quiero también bendecir a todas estas personas diezmadoras, ofrendadoras, sembradoras, que llevan haciéndolo y que llevan a que el reino de los cielos sea extendido y a que todo cada día sea más excelente para nuestro Señor, que cada día las cosas en la iglesia, los lugares, en la alabanza, los instrumentos, todo en audiovisuales, cada día sea mejor, porque lo hacemos para la gloria del Señor. Gracias, Padre, gracias. Y ahí aparecen los números de las cuentas y bendecimos ese dinero, Señor. Lo bendecimos en ti, Señor. Pedimos la promesa que dice que cuando nosotros traemos los diezmos y las ofrendas al alfolí, tú reprendes el devorador, de nuestros negocios, de nuestros proyectos, de la universidad, de nuestros hijos, de nuestros muchachos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, gracias, Señor Dios.